Let's introduce. Hello, dear learners. Welcome to English Buzzword Level 1. Thank you so much to Karin, Daniel, Diana, Flor, Geraldine, Jimmy, Karen, Marlene, Miller, Sandra, and Tomás. Thank you for coming today. My name is Lina Osorio, and today we are going to talk about the second unit. Let's introduce ourselves. Muy buenas noches, estimados aprendices. Bienvenidos a la sesión número 3. El día de hoy vamos a hablar sobre el componente formativo número 2. Por favor, me confirman si me están escuchando. Thank you, Jimmy. ¿Los demás también me escuchan bien? Sí, profe. Okay, thank you for your confirmation. Sí, teacher. Ok, Flor Marina, gracias. Sí, teacher. Muchas gracias. Bueno. Entonces, como les notifiqué hoy por correo electrónico, iniciamos la unidad número 2, el resultado de aprendizaje número 2. ¿Cuándo inició? Hoy 27. ¿Y cuándo va a finalizar? El 3 de abril. 3 de abril. Es decir, que tenemos 8 días para estudiar el material número 2 y participar en el foro Let's Meet. Muchos de ustedes ya han participado en ese foro, o sea, ya hicieron la actividad. Supongo que también ya estudiaron el material. ¿Listo? Porque recuerden, primero estudiamos material, luego hacemos la actividad, pero he notado que ya varios de ustedes han participado en el foro. ¿Cuándo explicamos el foro? Lo explicamos el día lunes. Explicamos la actividad del foro. A las 10:30 de la mañana explicamos el foro para los que puedan asistir. Los que no puedan asistir, pues entonces podrán ver la grabación. De todas maneras, yo ahorita les muestro, para los que no quieran esperar al lunes, les muestro en dónde está el foro y cómo participan. El material de esta unidad se llama Presentémonos. Let's introduce ourselves. Y trata sobre el presente simple, ¿sí? En el material anterior también estudiamos el presente simple, ¿cierto? También lo estudiamos. Pero en esta ocasión vamos a verlo más enfocado en la tercera persona. ¿Quién es la tercera persona? Él, ella o eso. He, she or it. Entonces, en la clase pasada vimos cómo hacer una oración afirmativa, ¿verdad? Entonces, sujeto, verbo y complemento. Pero estamos trabajando solo con el verbo to be en este primer nivel, ¿cierto? Estamos enfocándonos en el verbo to be, entonces por eso dice sujeto, verbo to be y complemento. Pero en general, cualquier oración afirmativa se hace sujeto, verbo, complemento. Entonces yo escribo, Juan is a student. Juan es un estudiante. O Patricia is a teacher. Patricia es una profesora. También, si quiero hacer la frase negativa, entonces primero ponemos el sujeto, luego el verbo to be, luego la palabra not y el complemento. Esto lo vimos en la clase anterior. Estamos repasando lo que vimos en la clase anterior del presente simple. Entonces, ¿qué pasa? En la afirmativa va el verbo to be solo, pero cuando yo hago la negación, la palabra not va después del verbo to be. Gloria is not an engineer o Juan is not a student. Y para hacer la pregunta, entonces primero va el verbo to be, luego va el sujeto y luego el complemento. Is Juan a student? Is Gloria an engineer?
Entonces, como podemos ver, en todas las frases usé el verbo to be, porque es el que estamos trabajando, pero podemos usar otros verbos. Y es la misma estructura. En esta ocasión vamos a hablar del presente simple solamente para hábitos y rutinas. ¿Por qué? Porque hay otras funciones del verbo del presente simple, como es hablar de horarios o planes fijos, a qué hora sale un tren, un bus, un avión, o clases, a qué hora son las clases, a qué hora sale el sol, a qué hora se oscurece, y hechos y verdades generales, cosas que siempre son ciertas, como por ejemplo que el agua hierve, ¿sí? Todas esas verdades generales y esos horarios y planes fijos y esas rutinas y los hábitos se expresan con el presente simple. ¿Listo? El día de hoy vamos a hablar sobre hábitos y rutinas, que es la actividad de la tercera unidad. Entonces, desde ya empezamos a tratar ese tema. Entonces, yo digo, I brush my teeth every morning. Yo me cepillo los dientes cada mañana. Entonces, es una actividad de rutina, cosas que hago todos los días. O the sun rises in the east. Entonces, el sol sale por el este. Esta es una verdad general. ¿Qué quiere decir esto? Una verdad general que es algo que es cierto, cosas que siempre son ciertas. Permítanme. Bueno, entonces, como les decía yo, también pueden usar otros verbos. ¿Cómo uso otros verbos que no son el verbo to be? Entonces, si yo quiero hacer una oración afirmativa, ya dijimos que podía ser sujeto, verbo o complemento, pero como estamos en nivel 1, vamos a tratar de hacerlo lo más sencillo posible. Entonces, sujeto y verbo. ¿Cuál es el sujeto? Pues puede ser el nombre de una persona, puede ser un pronombre personal como yo, tú, él, nosotros, no, ustedes, ellos, un animal, etc. Es el sujeto y luego escogen el verbo que vayan a usar. En el caso del ejemplo, yo estoy usando el verbo dance, que significa bailar. I dance, yo bailo. Pero si yo quisiera decir correr, entonces yo digo I run, yo corro, I run. You dance. ¿Qué pasa con you dance? Puede significar tú bailas o usted baila o ustedes bailan. Entonces depende del contexto. We dance. Nosotros o nosotras bailamos. They dance. Ellos o ellas bailan. ¿Listo? Entonces, como observamos para los pronombres I, you, we y they, que son estos, ¿sí? I, you, we y they, vamos a usar el dance o el verbo que yo estoy, del cual estoy hablando, así tal cual se escribe, ¿sí? No le voy a modificar nada, no le voy a mover nada, no le voy a añadir nada. Simplemente va el dance así solo. Entonces, I dance, you dance, we dance, and they dance. Pero, ¿qué pasa cuando llegamos a la tercera persona? ¿Quién es la tercera persona? Chicos, ¿quién es la tercera persona? ¿Cuáles son los pronombres de tercera persona? ¿Me escuchan? Él y ella. He, she, it. Muy bien, para los que contestaron en español y en inglés, muy bien. Él o ella, or he or she, pero también tenemos eso, ¿verdad? It. Entonces, cuando llegamos a esos sujetos, el verbo sí cambia. El verbo sí cambia. Entonces, he ya no va a ser dance,
sino que le voy a añadir una S. Y lo mismo acá en she. She dances. O eso que significa it, dances. Entonces, en esta unidad, como yo les decía, se trabaja la tercera persona. Entonces, vamos a tener, a ver cómo conjugamos en tercera persona el presente simple. Entonces, ya vimos aquí, para una oración afirmativa, que I, you, we y they van con el verbo y no cambia el verbo. ¿Cuándo cambia el verbo? Cuando hablo en he, she or it. ¿Qué le pasa al verbo? Sufre una modificación que de acuerdo a unas reglas vamos a saber si se añade solo una S, una E y una S, o una IES, ya vamos a ver las reglas. ¿Listo? Si yo quiero hacer una frase negativa, por favor, préstenme mucha atención, que aquí es donde empieza un poquito a complicarse la estructura, pero no es difícil, es de tenerlo en cuenta. Es que cuando hablo en negativo o hago una pregunta, en inglés debo usar un auxiliar, un verbo auxiliar, ¿sí? Esto en nosotros en español no lo tenemos, entonces por eso de pronto es un poquito complicado en inglés tenerlo en cuenta, porque nosotros esta regla no la tenemos en español. Entonces, voy a usar para hablar en negativo un auxiliar, que es el auxiliar do or does, que también es un verbo, pero cuando hace las veces de auxiliar no se traduce, no funciona como verbo, sino como un auxiliar ahí transparente que está, no tiene traducción. La única traducción que hace es a la palabra no. Entonces, si yo quiero decir yo no bailo, yo dije ahorita yo bailo, digo I dance, pero si yo quiero decir yo no bailo, entonces digo I do not dance. You do not dance. We do not dance and they do not dance. ¿Listo? Ese do también puede, o sea, puede ser do not, como lo hicimos en la oración, o puede ser don't. ¿Listo? También lo vemos así, don't. Lo pueden usar de las dos formas. Entonces, I do not dance, you don't dance, we don't dance, they don't dance. Pero, ¿qué pasa cuando hablamos en la tercera persona? Cambia el auxiliar, ya no es el auxiliar do, sino el auxiliar does. He does not dance. She does not dance. Pero también se puede abreviar y podemos decir doesn't. Doesn't. He doesn't dance, she doesn't dance. O it doesn't dance. Ojo, esto does not es solamente para he, she or it. ¿Listo? Y el do not es para I, you, we y they. Y así estoy haciendo la oración negativa. ¿A qué me traduce do not? A no. ¿Y a qué traduce does not? A no también. O sea, no, la palabra no. Y si yo quiero hacer una pregunta, entonces también debo usar el auxiliar. Como dijimos cuando estábamos haciendo acá la pregunta en verbo to be, primero iba el verbo to be, luego el sujeto y el complemento. Aquí también es lo mismo. Primero el auxiliar, luego el sujeto y luego el verbo base. Entonces, si yo hago la pregunta sería, ¿do I dance? ¿Do you dance? ¿Do we dance? ¿Do they dance? Y si es en tercera persona, entonces voy a usar does he dance? Does she dance? Entonces, esta es la forma para hablar
para hablar en presente simple con otros verbos diferentes al verbo to be, ¿sí? Con el verbo to be ustedes se pueden fijar acá que no usamos auxiliar. Era solo el verbo to be. Pero cuando usamos otros verbos, vamos a usar auxiliares, que es el do o el das. En la parte afirmativa no va el auxiliar, va solamente el sujeto y el verbo, pero cambia el verbo en la tercera persona. ¿Sí? Cambia el verbo en la tercera persona. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta el momento? ¿Ninguno? Bueno. Entonces, ahora vamos a ver las reglas para hablar en tercera persona. ¿Listo? O sea, es decir, para poder conjugar los verbos en tercera persona del presente simple hay unas reglas. ¿Cuál es la regla? Primera regla. Vamos a añadir una S al final del verbo cuando hablamos de he, she or it. Esa es la regla número 1. Casi a la mayoría de verbos se le agrega solo una S. ¿Sí? A la mayoría. Hay otros a los que no va solo una S, ya vamos a ver cuáles. La regla número 2. Cuando el verbo termina en doble S, en SH, en CH, en X o doble Z, ¿sí? Si un verbo termina así en esas condiciones, le vamos a agregar al final del verbo una E y una S, ¿sí? E y S. Por ejemplo, los verbos watch, watch y washes. Watch y washes. Entonces, watch es ver y wash es lavar. Los dos terminan como me está diciendo la regla, entonces yo le agrego una E y una S cuando hable yo de la tercera persona. Permítanme que hay un estudiante que me está pidiendo el número de la sala, se lo voy a enviar. Listo, entonces esa es la segunda regla. La tercera regla es cuando el verbo termina en O, como el verbo go y el verbo do. Go es ir y do es hacer. Entonces, cuando un verbo termina en O, también le voy a agregar E y S. Entonces, de go va a pasar a goes y de do va a pasar a das. ¿Listo? ¿Cuándo hacemos eso? ¿Quién me dice? Termina en O. Exacto. Pero ¿cuándo cambio yo el verbo? Cuando es tercera persona. Muy bien, Lina y Viviana. Muy bien. Cuando es tercera persona, entonces voy a cambiar a hacer estas reglas, ¿no? Cuando el verbo termina en una vocal, ¿cuáles son las vocales? A, E, I, O, U. Y la Y o la Y de yuca, como le quieran decir. Entonces, vocal más Y, vamos a añadir solo una S. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el verbo buy y play. Buy significa comprar y play, jugar o tocar un instrumento. Entonces, a esos verbos que terminan en vocal e Y, o sea, no solamente a esos dos, ¿no? A todos los verbos que terminan en vocal e Y, le añado una S, solo una S. La regla 5, cuando el verbo termina en consonante, o sea, consonante es cualquier letra que no sea vocal.
más una Y. Entonces cambiamos, este es el cambio más drástico, cambiamos la Y y le ponemos una I latina y se agrega ES al final. Por ejemplo, tenemos los verbos study y fly. Study significa estudiar y fly significa volar. Entonces, esos dos terminan en D e Y y en L e Y. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Borro la Y, pongo una I latina y le añado la E y la S. Entonces, de study pasa a studies y de fly a flies. En los ejemplos. Y la regla número 6. ¿Qué pasa con la regla número 6? Es que hay verbos que son irregulares y no siguen ninguna de las 5 reglas que vimos ahorita. Son independientes, tienen como su propia regla y es que su forma en la tercera persona es particular y hay que aprendérnoslo de memoria. Entonces, por ejemplo, el verbo to be. En la tercera persona del verbo to be es is. He is, she is, it is. No sigue ninguna de las reglas anteriores, ¿sí? Porque el verbo es be, entonces no le estamos agregando ni s, ni quitando is, nada, solamente que es is. Y el verbo have, que es el verbo tener, en la tercera persona es has. ¿Ven? Que no sigue ninguna de las reglas anteriores, tiene su propia forma verbal. Entonces, por eso se le llama verbo irregular, porque no sigue ninguna de las reglas anteriores, to be y to have. Entonces ya vimos las 6 reglas para conjugar en presente simple en la tercera persona. Entonces, tarea es aprenderse esas 6 reglas. ¿Listo? Aprenderse esas 6 reglas porque si se las aprenden van a saber cómo conjugar en tercera persona mientras hablan en presente simple. Aquí tenemos la tercera persona de 3 verbos diferentes. El verbo work, el verbo go y el verbo study. La tercera persona de esos verbos es he works, she works, it works. He goes, she goes, it goes. Y he studies, she studies, it studies. Mientras que los demás, miren los demás pronombres, el verbo es el mismo, work, go y study, no cambia. Solamente cambia cuando hablo en tercera persona, siguiendo las reglas que vimos ahorita. Y acá tenemos también estos 3 verbos, el to be, el to have y el to do. El to be en la tercera persona es he is, she is, it is. El have es he has, she has, it has. Y el do es he does, she does, it does. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta el momento? No, teacher. Ok, listo. Esto es cuestión de que ustedes practiquen. Ahora, para poder hacer la actividad del foro debemos conocer personal information, dar información personal. Entonces, si nos dicen a nosotros, what's your name, ¿qué nos están preguntando? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien. Where are you from? ¿De dónde? ¿De dónde eres? Muy bien, ¿de dónde eres? Where do you live? Vives. ¿En dónde vives? How old are you? ¿Qué edad tienes? ¿Qué edad tienes? Muy bien. ¿Y what do you do? ¿Ocupación tienes? ¿Cómo? ¿Qué ocupación tienes? Pues sí, ¿qué haces? Si estamos hablando de información personal, se refiere a qué hace de ocupación o para vivir, ¿no? Entonces, bueno, ya veo que saben eso. Ahora vamos a ver cómo respondemos. Entonces, si yo pregunto, what's your name?
mi respuesta o la respuesta de la otra persona va a ser my name is Lina. Where are you from? Entonces yo voy a contestar I am from Colombia, es decir, yo soy de Colombia, o I am from Bogotá, I am from Ibagué, I am from Barranquilla, o puedo decir que nací. Entonces, I was born in Bogotá, I was born in Cartagena, I was born in Espinal, así. Y tenemos where do you live? Entonces van a decir I live in la ciudad que ustedes vivan. I live in la ciudad que ustedes vivan. How old are you? Recordemos que decimos es con el verbo to be. Entonces, I am 36 years old. Y what do you do? Entonces van a buscar en el diccionario su profesión o lo que están estudiando, o si son amas de casa, entonces housewife, o si son emprendedores, entonces ponen emprendedores, o si venden algo, bueno, lo que sea, o son estudiantes, bueno, lo que ustedes hagan. What do you do? Entonces yo en mi caso puse I am an English teacher. Entonces ahora ustedes en el chat, cada uno me va a responder esas preguntas. Son 3, 4, 5. Entonces acá les dejo las primeras 3 para que vayan contestando y aquí están las otras. Bueno, son estas preguntas. Entonces ustedes me van a contestar, por favor, a través del chat. En un párrafo puede ser. What's your name? Where are you from? Where do you live? How old are you? And what do you do? Ahí van a encontrar el chat. Se las voy a dejar aquí con las respuestas para que sepan cómo contestar. Profe, ¿Sí? a mí no me deja enviar mensaje. A mí tampoco. No, a mí tampoco me dejan enviar. Ve, qué raro. A ver. ¿Pero los deja entrar al chat? Sí, así es. O sea, sí deja, pero cuando envías el mensaje no, o sea, sale como si no lo hubieras enviado. Ah, es que a mí me pasó así tal cual la vez pasada. ¿Cuál es la última pregunta? Tampoco, no, tampoco me funciona. Yo contesté también, pero no se ve que salga el mensaje, como que se borra. Sí, yo también estoy escribiendo y le doy enviar y nada. Bueno, entonces está dañado el chat. Entonces, si quieren lo podemos hacer vía, pues de manera oral. Si se equivocan con la pronunciación, tranquilos que corregimos. Ok, está bien. Ok, ¿quién inicia? My name is Marina. I'm from Turmeque. I live in Bogotá. I live in Bogotá. ¿Y las siguientes dos? I am 63 years old. 63 years old, ajá. I am
Ay, no sé, no estoy segura. Quiero decir que yo estoy aprendiendo inglés. Entonces, I am an English student. Soy una estudiante inglés. I am an English student. O I am an English learner. Ok, thank you. Ok, Flor Marina, excelente. Muy bien. Good job. ¿Quién más? Vivian. Okay. Hello. Hello. My name is Vivian Pulido. I'm once born in Leticia, but I grown up in Bogota. Yes. I live in Barranquilla. I am 41 years old. And I am an independent. You are independent. Ok. ¿Tienes 41 años? Y se te escucha una voz como de... Sí, tengo 41 años, pero mi voz y mi cara no coordinan con la edad. No, pues me imagino porque sí se escucha súper, súper joven. Igual estás Gracias. joven, pero se te escucha más joven. Ok, Bueno, thank you so much for your presentation. Excellent presentation. ¿Quién más? Natalia. Bueno, bueno, ¿cómo es? Sí, ya. My name is Natalia. I am from Cali. I live in Cali. ¿Cuál sigue? Eso. I am 32 years old. I am cashier, ¿se dice así? Yes. Sí. Ok, perfect, Natalia. Muy, muy buen trabajo. Gracias. Seguimos por aquí con Geraldine Tafur. My name is Geraldine Tafur. I am from Colombia. I live in Ibagué. I am 30 years old. I am a psychologist. Perfect. Good job, Geraldine. Congratulations. Tengo a Luis del Toro. Hello, my name is Luis del Toro. I am from Sagún, Córdoba. I live in Cereté. I am 22 years old. I am an agricultural engineer. Wow, perfect, great. Luis, thank you so much for your presentation. Bueno, los que ya van participando, por favor, bajan la manito para yo no. Tengo a Daniel Felipe. Hi, my name is Daniel. I am from Pasto. I live in Túquerres. ¿Cuál era la siguiente? I am 16 years old. I am a high school student. A high school student. Okay. Thank you a lot, Daniel. Great presentation. I have Karin. Hello, my name is Karin. I am from Colombia. Ian was born in Spanish. ¿Me repites eso, Jorge? ¿Me lo repites? Que no escuché muy bien. I was born in Spanish. ¿Que naciste en dónde? Colombia. Por eso, entonces, Pero I was born. I was born in Colombia. In Colombia, ajá. Where do you live? Spanish. Entonces, Spain. Spain. Okay. I live in Spain. I live in Spain. Porque Spanish es español. ¿Listo? Okay. Vale. Sigue, continúa. I am 29 years old. I am studying English.
Entonces no dices I am studying, bueno, I am studying English o dices I am an English student o an English learner. ¿Listo? Perfecto, Muchas gracias. gracias. Thank you so much for your participation. We have Diana Alexandra. I am from Norte Santander. I am in Bogota. I am 24 years old. I am engineer. I am an engineer. Okay, perfect. Thank you so much for your presentation, Diana. Okay, now we have Karen. Karen. My name is Karen. I am from Bogota. I live in United States. I am 30 years old. I work as somebody for nature. Okay, thank you. Great presentation, Karen. Now we have Kelly. Kelly. Kelly Manjarres o Lina Luz. Hola. Hi. Okay. Hello. My name is Kelly. I am from Colombia. I was born in Bogota. I live in Barranquilla. I am 21 years old. I am administrative office. Okay, an administrative officer. Okay, thank you so much. Kelly, thank you for your presentation. Now we have Lina Luz. Hi. My Hi. name is Ana. I am from San Juan. I live in Turbaco. I am 36 years old. I am ama de casa, no sé cómo se dice, profe. Housewife. I am housewife. I am a housewife. Thank you, Lina. Great presentation. Sigue Mariana y Marlene. Hello, everyone. Hello. My name is Mariana. I was born in Fusagasugá, but actually I live in Medellin. I am 23 years old. I am a director of human talent. Okay, great presentation, Mariana. You have a good pronunciation. Marlene. Hello, my name is Marlene. I am from Colombia. I live in Huacari. I am 26 years old. I am environment. Environment what? ¿Ambiental qué, Marlene? Ambientalista. Ambientalista. ¿Cómo se dice? Pues puede ser environmentalist o también hay ingeniería ambiental, ¿no? Entonces, environment engineer. Okay, thank you. Okay. Thank you so much. Now we have Miguel. Hi. Hi. I am, my name is Miller Alexis. I'm from Colombia. I was born in Cali. I live in Spain. I live in Spain. Ajá.
Se me fue el otro Ya que tengo que decir. ya te lo muestro. I am 31 years old. I am makeup and hair artist. Okay. Thank you so much, Miller. Great presentation. Now we have Samuel, Santiago, and Tomás. Hello. Hello, my name is Samuel. I am from Colombia. I was born in Facatativá. I live in Facatativá. I am 17 years old and I am an English student. Okay, great, Santiago. Samuel, Santiago, Tomás. Hello, my name is Tomás Felipe Asa. I am from Bogotá. I live in Bogotá. I am 17 years old. I am a student. Okay, great, Tomás. Excellent presentation. Bueno, lo hicieron súper bien. Entonces, eso mismo es lo que hay que hacer en el foro. Para los que no van a venir el lunes a la actividad del foro, les voy a mostrar rápidamente en dónde la pueden ver. Entonces, este es el material que deben estudiar. Let's introduce ourselves. Por favor, estudienlo. Y después de eso van a ir a donde dice foro Let's Meet. Ya muchos de ustedes participaron. A algunos les quedó bien, a otros les quedó mal, a otros les hizo falta información. Pero lo que deben escribir allí es nombre, edad, ciudad de nacimiento, ciudad de residencia, profesión, estudios e intereses en su tiempo libre. Esto no es así, digamos, en un listado, sino que tiene que ser un párrafo. ¿Listo? Tiene que ser un párrafo. Y después de eso van a leer una presentación de algún compañero, de una compañera, y le van a hacer una pregunta. ¿Listo? Eso es todo lo que hay que hacer en esta unidad. Estudiar el material y hacer la actividad del foro. Para las personas que de pronto están en vacaciones y quieren adelantar, pues de pronto el curso, entonces estudian la unidad 3 y hacen las dos últimas actividades. Obviamente esas las voy a explicar de acuerdo al cronograma. Pero estas actividades, los que entraron en Semana Santa de pronto y tengan tiempo, pues pueden estudiar todo el material y adelantar las actividades. Cualquier duda que tengan, pues ya saben dónde me pueden contactar. Nos vemos entonces el lunes para explicar la actividad de... Profesora, disculpa la pregunta. Lo que pasa es que en el cronograma dice conferencia foro 28, o sea, mañana a las 10 p.m. Sí, pero no, yo me confundí. Ah, ok. Porque no es a las 10, pero yo les envié, yo lo publiqué hoy, pero creo que no les envió al correo. Aquí dice sesión en línea 4 el 30 de marzo. ¿Listo? Okay. A las 10 de la mañana. A las 10:30 de la mañana. Bueno, gracias. Ok, muchas gracias a ustedes por participar. Thank you so much for coming. My best wishes for you and goodbye. Have a great weekend. Bye bye, teacher. Bye, teacher. Bye, everyone.